Pedro Contreras Orduño es administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, abogado. Nos ha ayudado a entender este proceso de elección judicial en las últimas semanas, en los últimos meses, y está con nosotros esta mañana. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Sí. ¿Cuáles eran las respuestas correctas? Las respuestas correctas, en realidad, eran unas preguntas muy básicas para un examen de juez o de magistrado. Pero he de decirte que yo he estado presenciando exámenes de jueces y magistrados en el Poder Judicial en algún momento. Y he estado presenciando exámenes de grado. Y sí he visto que en ocasiones las gentes se choquean, ¿no? Es decir, puede ser que una persona haya hecho una tesis en tal tema y estando ahí se le borra el tape. Sí. Incluso ha habido juzgadores que estando en el examen no puedan, o sea, que les pregunten algo que es del día al día y de repente estar ahí en un examen de este tipo, pues sí es algo complicado. Sobre todo si ni siquiera había temario. Es decir, fueron a concursar sin un temario y pues eso hace que complique más la situación. Ahora, las respuestas correctas, todos los del Poder Judicial de la Federación, la primera, cuáles son las causas de procedencia del juicio de amparo, y todos los abogados que han litigado amparo la conocen. Sí. O sea, son muy claras. Es más, vamos a decir, son básicas. Que es que tú presentes el amparo fuera del plazo legal. Es decir, que la ley te otorga un plazo para presentar el amparo y lo presentes fuera del plazo legal, ¿no? Que el acto de autoridad que estás yendo a reclamar en el amparo no te genere ningún perjuicio en tu persona, que no hay un agravio personal directo y por lo tanto, si no te afecta, no puedes venir. Hablamos del interés legítimo, interés simple. Y que el acto respecto del cual estás promoviendo el amparo ya sea el último que pudiste haber hecho ante esa autoridad. Es decir, para yo ir contra un acto de una junta laboral, primero tengo que agotar los recursos que hay en la junta laboral, los recursos internos, se llama principio de definitividad. Entonces, una vez que agote esos principios de que el acto que voy a impugnar es definitivo, entonces me voy. Obviamente hay más cuestiones técnicas que no viene el caso ahorita mencionar, que estamos simplificando. Otra cosa, no proceden contra reformas constitucionales, no proceden contra el Tribunal Electoral, no proceden contra el nuevo Tribunal de Disciplina, no proceden en materia electoral. Entonces, es muy básico esta pregunta para lo que es Poder Judicial de la Federación, es decirte, y para los abogados que litigan amparo. Sí. ¿Sí? Me parece que la candidata, por su trayectoria, no es experta en amparo. O sea, la que le hacen esta pregunta, ¿no? O sea, hay que decirlo. Entonces, eso por la primera pregunta. Sí. ¿No? Vámonos a la segunda. La de Violeta. La de Violeta. Esta sí me pareció un poquito más técnica. Porque le preguntan, oye, el estado de interdicción, ¿cómo se regula en el Código Civil de Sonora? ¿Y cómo se regula ahora en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles? ¿Y cuál es su diferencia? Y familiares, ¿y cuál es su diferencia? Es una pregunta más técnica que es para un experto en derecho, un civilista. O sea, la primera pregunta era para un amparista, esta es para un civilista. Y un civilista sí te la debe de manejar, ¿sí? Violeta no es civilista, ella es amparista, está en el amparo. Y si bien es cierto, puede conocer muchas materias, no es posible que un solo abogado domine todas las materias. O sea, es prácticamente imposible. Sí. Entonces, si tú sientas a una persona a hacer un examen de todas las materias, cualquiera que nos sienten nos puede tumbar. Por eso tiene que haber un temario y tiene que haber especialización, pues. Entonces, el estado de interdicción estaba regulado antes en el Código Civil de Sonora porque ya no fue derogado. Y es una figura que le permite, o que lo que busca es que una persona que es mayor de edad y que tiene problemas para decidir, pierde cierta capacidad, le pongas un tutor como si fuera un menor de edad, ¿no? Entonces, esta figura era de tajo. O sea, tú le quitabas todos sus derechos, o sea, lo anulabas jurídicamente. Esa persona era un bebé, por así decirlo. Sí. Este es como estaba regulado y hay un proceso, una serie de pasos para que entonces un juez decida si una persona que es mayor de edad, en aquel tiempo, porque ya está drogado, se le elimina su capacidad jurídica. Se le cede o se le adjudica un tutor, ¿no? Eso es como estaba hasta antes de la reforma. Con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y gracias a un criterio de la Corte, se determinó que la figura del estado de interdicción es violatoria de derechos humanos. Porque tú no puedes anular a una persona jurídicamente. Tú lo que debes de hacer es una solución acorde a su problemática. Y tienes que ayudarlo a decidir, no anularle su decisión. Sí. Entonces, por eso el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares lo que hizo fue derogó todas las legislaciones, en todas las legislaciones del país, en todos los estados, la figura del estado de interdicción. Esa era la respuesta. Pero no todos la traemos aquí.
Sí. ¿No? ¿En qué semestre de la carrera enseñan esto? En el caso de la primera pregunta, a Ana Patricia Briceño. Yo creo que a Amparo lo llevarán como el segundo año, en segundo año de la carrera. En el segundo año de la carrera. Es una pregunta básica. Es básica. Básica de una materia amparo. Pues no será experta en amparo, pero estudió la carrera de Derecho, debió haber pasado por esa temática en las aulas. Claro. Y en el caso de Violeta, que es más técnica la pregunta, la segunda pregunta, ¿eso se ve en la carrera? También se ve ¿En qué año de la carrera? Yo creo que eso se ve igual en primer año, porque ves primer año. Instituciones civiles lo ves muy quizás en segundo semestre. O sea, son preguntas de primer y segundo año de la carrera de Derecho. Es correcto. Y pues la tercera pregunta me parece que sí es más... La tercera pregunta, que es cuáles son los principios en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, pues sí es una pregunta tan básica como la primera. O sea, sí es una pregunta más básica. Es decir, las causales de improcedencia está en un artículo muy específico del Código, de la Ley de Amparo a las causales. Sí. Y igual los principios están en un artículo muy concreto. Y te dicen en los principios, el primero es acceso a la justicia, que todos tienen derecho a ir a un juzgado, ¿no? Sí. Te dicen que es un principio de contradicción, que las partes pueden debatir o contraargumentar a lo que te pongan, de que el juez debe tener el principio de inmediación, que debe de atender a las partes, ¿no? Que debe haber concentración, que el juez debe tratar de resolver lo más rápido posible las cosas, debe haber continuidad, es decir, deben de ser continuas las audiencias, debe de protegerse el interés superior del menor, ¿no? Y varios principios que creo que no es el momento, pero sí me parecería que es una pregunta muy básica, que quizás yo que estoy en penal, ¿no? Yo me enfoco más en mi materia, ¿sí? Y pues creo que esto, si bien es cierto, demuestra que quizás los competidores no se prepararon para un examen oral, y porque para prepararte un examen oral tienes que tener un temario. Sí. Entonces, si te invitan a un examen oral y no te dan temario, pues es un acto de valentía, ¿no? Y tenemos una máxima nosotros también, y hay que decirlo, y con humildad y todo. Es el sabio preguntando y el burro contestando siempre. O sea, es bien fácil como hacer las preguntas teniendo las respuestas. Y pues creo que los momentos son de mucha mesura, de mucha empatía, de responsabilidad, de templanza, porque sí se están viendo cosas muy complicadas con motivo de este proceso de elección, que es parte de cómo se gestó. Sí, molestó a la gente este video. No, ha molestado en las redes sociales, ha causado muchas reacciones. Y pierde legitimidad del Poder Judicial. Pues. Sí, ha molestado a la gente. Y luego viene la renuncia de quien ganó la elección de magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial. Ayer el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dijo que Daniel Acedo presentó su renuncia, la ratificó y entonces renunció a su triunfo en un contexto muy extraño, muy nebuloso, muy oscuro. En el contexto en el que se da esta renuncia, viene fechada el 1 de junio a las 7:15 de la mañana la recepción de la renuncia. Pero en redes sociales pues aparece la fotografía de Daniel Acedo votando a eso de las 11:30 mañana del mismo 1 de junio por sí mismo y muy feliz y muy contento. Entonces está raro de que haya renunciado y lo ande muy feliz votando por sí mismo. Entonces hace que uno sospeche de que esta renuncia se planteó con una fecha distinta a la que realmente ocurrió, y también se dio en medio de los rumores de que había habido un enojo en el gobierno del estado, particularmente el gobernador. Esto es rumor, es chisme, es mitote, no está confirmado, de que los nombres de los acordeones del gobernador fueron ignorados por un grupo de funcionarios del gobierno del estado que tenían otros acordeones, que le dieron el triunfo a Daniel Acedo, quien es esposo de la tesorera del gobierno del estado, y hasta se manejó ayer de que habían corrido al director de becas y que habían suspendido a la tesorera. Ya en la noche me manda un mensaje Paulina Ocaña, la jefa de la oficina del Ejecutivo, y me dice que no hay renuncias, que no hay suspensiones, que no hay despidos y que tampoco hay recontrataciones. Y así, bueno, así se dio esta renuncia.
Juan Carlos, como te dije al principio, creo que son momentos de mucha mesura, de mucha responsabilidad, de mucha empatía. Y creo que yo lo que te puedo decir es que nunca vi como algo positivo mezclar la justicia y la política. No va a ganar nadie, ¿no? Y pues eso invita a una reflexión de mucho tiempo y de mucho aliento y poder revisar esto y sobre todo de autocrítica, qué se hizo bien y qué se hizo mal y qué se tiene que mejorar, ¿no? Son muchos los reclamos, no son pocos, o sea, son muchas las inconformidades y no podemos ser como ajenos a esto. Y decirte también lo siguiente, pues que estamos aquí por la libertad de cátedra y la libertad de expresión y que lo hacemos con mucha responsabilidad y pues que esperamos que se reflexione y que se mejore este proceso, porque yo creo que en el caso de los comités de evaluación, pues no solamente de salir esta entrevista y esta parte de la entrevista, deben de salir todas las entrevistas, pero las oficiales, porque yo veía que la oficial estaba ya enfrente de ella, o sea, veía como varias cámaras, ¿no? Y hay unos como que se Debe mueven. estar colgada en la página del Congreso, ¿no? Sí, claro, entonces eso tienen que ver la gente, pues que vean, que rindan cuentas los comités de evaluación, quién quedó, por qué quedó, quién no quedó, y que transparenten sus entrevistas de todos. Sí. Y en todos los comités, porque ellas hicieron entrevista en varios comités. Sí, se postularon por varios comités. En el caso del comité legislativo, que es la entrevista o el fragmento de la entrevista que se observa en redes sociales, el comité legislativo no las postuló a ellas. Me imagino yo que por el desempeño que tuvieron. Sí, es que está muy complicado explicar, Juan Carlos, cómo unos comités postularon a unos y otros no. O cómo unos los postularon todos y a otros ninguno. O sea, es muy difícil cuantitativamente sostener sin ver el fondo, o sea, sin ver esto. Pues yo no entiendo cómo dos comités sí y otro comité no. Pues sí. O sea, el grado de discrecionalidad fue absoluto en la designación. Y el grado de improvisación también. O sea, ¿cómo te digo que en la escuela judicial no preparamos convocatorias así? Trabajé yo un año en la escuela judicial en México, precisamente después de un tema complejo de la filtración de unos exámenes. Entonces cambian al director, lo procesan, lo sancionan y me invitan a trabajar ahí en un equipo que iba como de bombero a ver qué había pasado. Y estuve un año ahí, me tocó organizar un concurso al menos de magistrado federal. Es un tema muy técnico, pues, o sea, no es fácil que de repente decir, vamos a poner a 5 y los 5 van a hacer un concurso y lo van a hacer así. No es sencillo, pues, y prueba, yo te diría, desde la planeación, yo te diría, no iba a funcionar y esto iba a pasar, pues, o sea, se veía venir. Muy bien, bueno, seguiremos, obviamente con el transcurso de los días seguirán apareciendo más circunstancias que motivarán la reflexión de si esta situación deberá mantenerse en estos términos de organización de la elección para el próximo 2027, porque viene la otra mitad del 2027. Claro. Sí. Pedro Contreras, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Hasta pronto. Hasta pronto.